Hola chicos, vamos a hablar hoy sobre la resiliencia. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad que todos podemos desarrollar para poder sobreponernos a situaciones adversas. Es como resistir y rehacernos. Esto está muy ligado a lo que es la percepción y también al autoconocimiento. En realidad, para hablar sobre o ligarlo a la percepción, hay una frase que dice: no existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. Anteriormente habíamos hablado del autoconocimiento y cómo influye este aquí en la resiliencia. Pues a través del autoconocimiento yo puedo identificar cuáles son mis habilidades y a través de esto adquirir confianza. También identificar cuáles son mis limitaciones y a través de esto adquirir un compromiso para poder superarlos. Entonces sería como una fórmula muy simple: confianza más compromiso igual a un cambio. Es algo así como: no somos lo que nos pasa, somos lo que queremos ser. La adversidad, cuando ésta se presenta, hay dos tipos de personas: aquellas que son poco resilientes y aquellos que son muy resilientes. Los que son poco resilientes son aquellos que perciben las adversidades de forma negativa. Entonces eso es lo que hace que ellos sientan que no tienen los medios para poder superar estas situaciones. Y entonces al sentir esto, lo que hacen es reprimir ese instinto, ese mecanismo de crecimiento que hay en ellos. En cambio, aquellas personas que son resilientes, lo que hacen es ver esta situación de adversidad como un desafío. Entonces, en ese desafío encuentran una seguridad interior que les permite que emerjan sus capacidades internas, que tal vez antes no sabía que existían, lo cual les hace tener éxito en este tipo de situaciones. Ahora, nosotros cómo podemos practicar para poder llegar a desarrollar esta capacidad de resiliencia. Hay tres estrategias que podemos aplicar. La primera es contarnos una historia más agradable. A veces cuando nos sucede algo somos muy dramáticos. Nuestra mente tiene un narrador y a veces nos victimizamos y ese narrador tiende a ser muy dramático. Entonces debemos de buscar a que este narrador nos cuente historias más agradables. Para esto debemos de ponernos a pensar: ¿será que esta situación en realidad es tan dramática como me lo está presentando mi mente? Porque podría ser que mi mente esté exagerando un poco. Ahora, esto nos va a permitir que nuestro sistema inmunológico psicológico vaya ayudando a que vayamos mejorando o nos sintamos mucho mejor a medida va pasando el tiempo. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos en una situación difícil, no la vemos de la misma forma cuando estamos en la situación que cuando ha pasado cierto tiempo. Entre más tiempo va pasando, lo vamos viendo hasta más gracioso el asunto, ¿verdad? Entonces, es ese mismo narrador que ya va contando esa historia de una manera más agradable, el que nos permite pues irnos adaptando mejor a la situación. La segunda estrategia es cambiar de actitud. Ya lo hemos hablado muchas veces desde el principio, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos estos eventos negativos como oportunidades de crecimiento, que cambiemos los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y aquí es donde es importante lo que hablábamos antes. Tenemos que primero saber identificar nuestras emociones para después poder controlarlas. Y el control va a llegar a través de los pensamientos positivos. Hablamos también de las creencias. Esas creencias que tenemos arraigadas y que son parte de nuestra autoestima. El autoestima encierra una parte que es el autoconocimiento. Y este autoconocimiento es el que me va a servir a poder llegar a ser una persona más resiliente. Entonces todo está conectado. La estrategia número 3 es: enfrenta tus miedos. Tenemos que
exponernos lenta y repetidamente a aquello que nos asusta. Me asusta la matemática, pues hay que ir poco a poco exponiéndome para ir haciendo ejercicios de matemática. Me asusta hablar en público, pues hay que ir buscando formas de ir expresando en público lentamente, primero al principio lentamente, pero repetidamente. A medida vaya avanzando, pues voy a ir mejorando. Entonces, tratemos de aplicar estas estrategias en nuestra vida diaria para que seamos personas más resilientes. Vamos a comenzar con el tema aplicaciones de las razones trigonométricas. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo número 1 dice así: un patinador hará una pirueta sobre una rampa, cuyo largo es de 2 metros. Si la altura de la rampa es de 1 metro, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Y aquí tenemos un dibujo. Tenemos su altura, tenemos su largo, y este es el ángulo de inclinación que me está preguntando el problema. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el lado opuesto, que es el que está enfrente, con el lado adyacente, que es el que está a la par, que es el cateto que está a la par? Entonces, esa es la tangente. Y escribo, la tangente de teta es igual a el opuesto, que es 1, entre el adyacente, que es 2. Hago el despeje de mi ángulo y entonces tendría que sacar con mi calculadora la tangente inversa de 1 medio. Y es aquí donde usted va a su calculadora y le da segunda función, le pone tangente inversa y le escribe 1 medio o 0.5 si usted quiere, que es lo mismo. Y entonces le va a dar, tiene que tener cuidado en qué modalidad tiene los ángulos. Yo lo tengo pues en grados, la D, y aquí me da que el ángulo mide 26.57 grados. Y con esto resuelvo el primer problema. Ahora, ejemplo número 2. Dice así: un guardabosques que se encuentra en el punto A observa un incendio directamente al sur. Aquí nos dan ya un dibujo. El guardabosque dice que se encuentra en el punto A y observa un incendio que se encuentra al sur, o sea, hacia abajo, hacia acá. Aquí está el incendio. Un segundo guardabosques en el punto B, que está aquí, observa a 7 millas del primer guardabosque, dice que se encuentra, o sea, esta es la distancia. Observa el mismo incendio, que es este, a 28 grados al suroeste, o sea que voy a medir a partir del este 28 grados hacia el sur. Es una abertura que hago con respecto al eje de las X, o sea, este ángulo. ¿Qué tan lejos está el incendio del primer guardabosques? O sea, me está hablando la distancia de A hacia el incendio. Entonces, yo voy a tener aquí el triángulo, ya lo tengo dibujado. Esta es mi variable y entonces voy a pensar en la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto con el adyacente. Pues es la tangente. Mire, señor, ¿y siempre va a ser la tangente? Pues no, va a depender de los lados que le den y que le pidan. En este caso me están pidiendo el opuesto y me están dando el adyacente. O sea, opuesto entre adyacente es la tangente. Yo voy a ocupar la tangente de 28. Eso es igual a X, el opuesto, sobre 7, que es el adyacente. Voy a despejar a mi X, este 7 que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces meto en mi calculadora 7 por la tangente de 28. Y eso me da 3.72, como 7 era millas, pues estos también van a ser millas. Y la distancia entonces que hay entre el primer guardabosques y el incendio es de 3.72 millas. Veamos ahora un concepto importante para poder seguir viendo algunos problemas de aplicación de trigonometría. Hablamos de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Tenemos aquí que es importante que usted identifique que a partir de una línea horizontal, si yo miro la línea de la visión, va a ser nuestra línea horizontal.
Y a partir de esa línea, si yo miro hacia arriba, pues entonces voy a tener un ángulo de elevación. Mi objeto está arriba, entonces yo miro hacia arriba. Aquí está el observador, aquí estoy yo parado. Y aquí tengo mi línea de visión. Y a partir de esa línea, pues hacia arriba, pues estoy mirando, entonces es un ángulo de elevación. Ahora, si yo tengo mi línea de visión aquí, porque aquí estoy parado, y mi objeto está abajo, pues yo voy a ver hacia abajo. Entonces tendría un ángulo de depresión, que siempre se miden los ángulos de elevación y los ángulos de depresión, siempre se miden a partir de la horizontal. Veamos un ejemplo. Un chico se ubica en el suelo, a 5 metros de la base de su casa. Entonces nosotros tenemos aquí la casa y a 5 metros pues está ubicado el chico. Y observa la parte superior de la casa con un ángulo de elevación, o sea, a partir de la horizontal, sube 60 grados. ¿Cuál es la altura de la casa? O sea, me está preguntando por toda esta distancia que está aquí. ¿Cuál es la distancia entre el chico y la parte superior de la casa? O sea, me está preguntando de aquí para acá. Entonces yo tengo un ángulo de 60 y tengo una longitud de 5. Mi altura es la primera incógnita y la distancia, que es la hipotenusa, es la siguiente incógnita. Entonces yo tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione mi lado opuesto con mi lado adyacente. Pues la tangente de 60, ahí está, y sobre 5. Y si yo despejo, pues primero voy a darme cuenta que esta tangente de 60 que está aquí es la tangente de un ángulo peculiar. Entonces yo puedo construir mi triángulo, que es mi herramienta, sin necesidad de la calculadora, y yo voy a tener que la tangente de 60 es la raíz de 3 entre 1, o sea, la raíz de 3. Despejo a y es 5, raíz de 3 metros. Esa es mi altura de la casa. Ahora, con respecto a la distancia del observador hasta el punto más alto de la casa, sería opuesto, no porque aquí tengo mi incógnita. Entonces, el valor que me dan es el adyacente, el coseno es adyacente entre la hipotenusa. Entonces yo tengo coseno de 60 es igual a 5 sobre d. Despejo a d, bueno, el coseno de 60 lo puedo sacar de aquí, que es 1/2. Y entonces despejo a d, este pasa a multiplicar, y entonces d me queda 2 por 5 es 10. Ejemplo número 4. Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático. O sea, aquí está el dibujo, aquí está el globo aerostático, que está a una altura aproximada de 475 metros, que es esta que está aquí, y a una distancia de 850 metros de la granja, que es esta distancia que nos menciona. O sea que tenemos un triángulo que está aquí. Mire, esta es mi línea horizontal, que es la de la visión. A partir de ahí tengo un ángulo de depresión, que es ángulo teta. Esta distancia ya me la da el ejercicio, que es 850, y esta también, que es la altura, que es 475. Entonces yo voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione el opuesto entre la hipotenusa, y esa va a ser el seno. El seno de teta es igual a 475 entre 850. Despejo a teta y me va a quedar al otro lado seno inverso de esta fracción ya simplificada. O sin simplificar, lo mete en la calculadora, se tiene que fijar que esté en grados, y le va a dar 33.97 grados, que es este ángulo de depresión. Ejemplo número 5, y este sería nuestro último ejemplo. Determinación de una distancia. Vamos a determinar la distancia que está marcada aquí. Dice, una mujer que está de pie en una colina observa un asta bandera, que es esta que está aquí, que ella sabe que es de 60 pies de alto aproximadamente. El ángulo de depresión, o sea, a partir de la horizontal, hace un ángulo de depresión para poder observar la parte inferior, y este ángulo es de 14 grados.
Y el ángulo de elevación, o sea, a partir de la horizontal, mira hacia arriba y este ángulo de elevación es de 18 grados. Entonces yo sé que la sumatoria de estos dos segmentos me tiene que dar 60. Voy a sacar los triángulos. Aquí tengo el dibujo. Tengo el triángulo que tiene base X, altura 60 menos Y. Y el otro que tiene un ángulo de 14, también tiene una base X y una altura de Y. ¿Por qué dice este 60 menos Y? Si todo mide 60 y este segmento mide Y, pues este otro mide lo que le hace falta para llegar a 60, o sea, 60 menos este pedazo de aquí, 60 menos Y. Entonces voy a tener que plantear, tengo dos incógnitas, voy a tener que plantear dos ecuaciones y luego resolver el sistema. Entonces tendría que la tangente de 18 es opuesto entre adyacente, despejando a X, me queda así, despejando a Y me queda esta X pasa a multiplicar, podría pasar esta Y a sumar y este X tangente de 18 pasarlo a restar y ya tengo la Y despejada. Ahora, la otra ecuación me quedaría para el otro triángulo. La tangente de 14 es opuesto Y entre adyacente X. Y entonces despejando me queda que Y es igual a X por la tangente de 14. Voy a ocupar un método para resolver el sistema. Usted puede ocupar cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. Pero yo voy a ocupar el método de igualación. Como Y es igual a Y, entonces esta expresión es igual a esta expresión. Y me queda así, donde ya tengo una ecuación con una única variable que es la que me interesa saber, porque me están pidiendo esa distancia X. O sea que con solo que resuelva esta ecuación ya habré concluido el ejercicio. Entonces me quedaría a mí, paso las X a un lado y luego, pues para poder continuar, saco factor común X y esto que está multiplicando pasa a dividir. Lo meto a mi calculadora y me da 104.48 pies, que es la distancia que hay desde el observador hasta bandera.